Amén, gloria a Dios. Muy buena noche, mis amados hermanos. Una vez más, bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y es para mí una bendición muy grande poder contar con su compañía en esta noche. Y bueno, gloria a Dios, como todas las noches, vamos a estar meditando en el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en un mensaje de acuerdo a cómo la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos buscar la palabra del Señor, debemos meditar en su palabra conforme el Señor nos lo ha dejado escrito en ella. Cuando recordamos nosotros lo que dice Josué 1:8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que nosotros, el Señor nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros debemos entonces entender que debemos buscar continuamente de la palabra del Señor, continuamente estar meditando en esa palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a escudriñar las escrituras, a meditar en ellas, a practicar las escrituras, seguramente todo nos saldrá bien. Vamos a ser prosperados. La palabra prosperidad es mucho más profunda que tener riquezas materiales. Las riquezas materiales no es un sinónimo de prosperidad. Las riquezas materiales es un sinónimo de eso, de riquezas. Conocemos personas que no tienen el más mínimo temor de Dios, nuestro Elohim, y son personas multimillonarias. ¿Por qué razón? Son personas que son empresarios, que invierten, que saben, conocen el mercado, y de esa manera van enriqueciéndose de alguna manera, pero no precisamente son personas prósperas. Una persona puede ser una persona pobre, una persona humilde, una persona que vive en el campo, en un ranchito, y puede ser una persona próspera en el sentido de que todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué razón? Porque ha aprendido a esperar en Dios nuestro Elohim. Por esa razón nosotros podemos entender cuando la palabra del Señor nos dice que que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la Torá. Cuando hablamos del libro de la Torá, estamos hablando de la palabra de Dios, la Santa Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la Torá. La Torá son las instrucciones de Dios nuestro Elohim, y la palabra de Dios son instrucciones para nuestra vida. Hay gente que dice que nosotros los cristianos debemos volver a la Torá. Definitivamente, si tú no estás leyendo la palabra de Dios, no estás meditando la palabra de Dios, no estás escudriñando la palabra de Dios, estás alejado de la Torá. Puedes ir a tu iglesia de día a día, de lunes a domingo, de domingo a domingo, como lo quieras ver. Puedes ir a una congregación todos los días, estar orando, escuchando mensajes, pero si tú no estás meditando en la palabra de Dios, estás alejado de Dios, alejado de la Torá, alejado de las instrucciones de Dios. De tal manera que nosotros, como redimidos por la sangre del Cordero, es nuestra obligación meditar en la palabra de Elohim, en la palabra de Dios, escudriñarla y preguntarle al Espíritu Santo
¿qué es lo que la palabra de Elohim nos está diciendo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando dice lo que dice? Y hoy nosotros hemos venido meditando en el libro del profeta Zacarías y hemos venido hablando de una palabra profética, una palabra profética. La palabra profética es la que ha sido dada por los santos hombres de Dios, que fue dada por los santos hombres de Dios cuando Dios primeramente llama a su pueblo, lo saca de Egipto y le da la Torá allí en el monte Sinaí. Ahora bien, el pueblo de Israel era un pueblo temeroso de Dios, era un pueblo que día tras día, aún sin tener la palabra escrita, estaban enseñando oralmente a sus hijos acerca de la voluntad de Hashem, de la voluntad del Eterno, de la voluntad de Dios, como nosotros le llamamos. Y luego el Señor empieza a dictar su palabra a través de Moisés y después a través de los profetas. Ahora el Señor deja claro que los profetas, cuando un profeta vaya a hablar de mi palabra, dice el Señor, vaya a traer profecía, la profecía de tal profeta tiene que tener estricto cumplimiento. Si la profecía del profeta no se cumple, el tal no es profeta de Yahweh, el tal no es profeta de Elohim, por lo tanto nosotros no debemos tenerle temor. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, él viene diciendo de la siguiente manera, te lo voy a leer, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21, Pedro nos dice, déjame que te lo lea, dice de esta manera, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escucha esto, tenemos también la palabra profética, más segura la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna de las profecías es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí el apóstol Pedro estaba hablando, está escribiéndole a la iglesia y le dice, mire, nosotros tuvimos la oportunidad de andar con el Mesías. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él en un monte y allí en ese monte ver cómo se transfiguró, cómo cómo cambió su rostro, cómo cambiaron sus vestidos, cómo vimos a Moisés y a Elías al lado suyo y nosotros vimos su gloria. Pero dice que tenemos también la palabra profética. Pedro dice, miren, no se conformen con lo que nosotros le estamos diciendo que nosotros vimos. Porque eso es un problema grave en la iglesia. En la iglesia vienen y se levantan personas que vienen a decirle a usted o a decirme a mí, a decirnos a nosotros, que es que el Señor me llevó, el Señor me trajo, el Señor me puso, el Señor hizo, el Señor deshizo, y nosotros vemos que lo hice con tanta convicción que lo creemos. Pero ignoramos la palabra de Dios. Preferimos escuchar relatos extraordinarios que cierto hombre o cierta mujer vivió antes de escuchar el mensaje escrito de la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, mire,
No se conforme con lo que yo les estoy diciendo. Esto fue algo real. Esto lo vivimos estando aquí en la tierra. Esto lo vivimos cuando Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, estaba caminando en los días de su carne. Él estaba vivo. Él no había sido crucificado. Él estaba caminando con nosotros. Pero ustedes también tienen la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La que dice un hombre o una mujer en un púlpito que Dios le mostró, le llevó y le dijo, no, esa no es la palabra profética. Eso es, yo puedo decir que Dios me mostró, me dijo y que me llevó, pero puedo estar hablando lo que es de mi propio corazón, porque el Señor dice, yo no los he enviado. Si yo los hubiera enviado, les darían a conocer mi palabra. Estarían en mi secreto. El secreto de Dios es su palabra. Cuando tú escudriñas el secreto de Dios, puedes dar a conocer la palabra de Dios. De tal manera que nosotros necesitamos de esa manera escudriñar la palabra profética, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando yo aprendo a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra de Dios, entonces el Señor ilumina mis tinieblas y las tinieblas se convierten en luz. Y cuando yo ando a la luz de la palabra de Dios, nadie, absolutamente nadie, me moverá de mi fe en el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, hoy que estamos hablando de la palabra profética, ayer hablábamos acerca que la palabra de Dios ha salido por toda la tierra. Cuando Zacarías miraba el rollo, ese rollo gigantesco que medía 9 metros por 4 metros 50, que volaba y que traía la maldición para el ladrón, para el que juraba falsamente, trae la maldición para el que comete iniquidad. La palabra de Dios también dijimos, ayer hablábamos de que la palabra de Dios, nuestro Elohim, dicta sentencia a todo aquel que practica la iniquidad, la injusticia. Y la palabra de Dios, nuestro Elohim, también dice que es fuego consumidor. Hoy vamos a hablar acerca, gloria a Dios, de lo que sigue diciendo allí el libro de Zacarías, capítulo 5, versículo 7 en adelante, dice, el versículo 7 y 8 dice, y he aquí, levantaron la tapa, versículo, gloria a Dios, permíteme que lo lea mejor, de versículo 5 y 6 dice, y salió aquel ángel, el que le estaba mostrando a Zacarías, la visión, dice, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, y dijo, no, dice, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces, vamos a mirar lo que aquí está diciendo el ángel, le dice, alza tus ojos. Lo primero que el Señor nos está llamando a nosotros es que alcemos nuestros ojos a la presencia del Señor, para que el Señor nos revele su palabra, nos revele cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Y cuando Zacarías alzó sus ojos, el Señor él le dice al Señor, ¿qué es? Él está viendo y ve una medida. El efa era una medida del templo, una cierta cantidad. Él dice, ¿qué? Yo estoy viendo algo que es una medida, es una vasija
que está allí. ¿Qué es esa vasija? Él no podía entender lo que era la vasija. Y aquí el ángel le dijo, este es un efa. Dentro de esta vasija hay una medida de capacidad. Esto es lo que contiene la vasija, una medida de capacidad, y esa medida de capacidad es un efa. Y ese efa, esa medida de capacidad, está representando la iniquidad de ellos, la iniquidad del pueblo, la iniquidad de aquellas personas que están alejadas de Dios nuestro Elohim. Él está diciendo, esto es la iniquidad. Entonces, cuando vemos que el ángel le dice, podemos entender que la maldad del hombre llega a su justa medida. La maldad del hombre tiene una capacidad, no puede salirse de esa capacidad. El hombre puede llegar a ser tan malo y tan destructivo como uno no se pueda imaginar, pero tiene una medida. No puede sobrepasar esa medida que Dios ha permitido a Satanás. Dios le ha permitido a Satanás a tener autoridad sobre el hombre. ¿Por qué Dios le permite a Satanás tener autoridad sobre la humanidad? Sencilla y llanamente porque cuando el Señor creó al hombre y lo puso sobre la faz de la tierra y lo llevó allí, a aquel lugar que se llamaba el Jardín del Edén, que supuestamente estaba en lo que hoy nosotros conocemos como Irak o lo que conocemos como Babilonia, allí estaba el Jardín del Edén, supuestamente era regado por 4 ríos. Entendemos, conocemos 2 ríos, que es el Tigre y el Éufrates. Los otros 2 no sabemos cuáles son, pero allí, cuando Dios crea al hombre, Dios le da al hombre libertad de tomar decisiones, le da libertad de decidir si obedecer o desobedecer, si actuar conforme a la palabra de Dios o no. El hombre tenía total libertad para hacerlo. De tal manera que cuando Dios pone al hombre, y cuando hablo del hombre estoy hablando de el género humano, cuando pone al hombre y la mujer en el jardín del Edén, le dice, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ya tú te sabes la historia, quizás, si no la sabes, puedes leerla allí en el libro de Bereshit, en el capítulo 2 o 3 de Bereshit, estás viendo el libro de Génesis y puedes leer la historia de lo que aconteció. El hombre decidió desobedecerle a Dios. Y al decidir desobedecerle a Dios y hacerle caso a Satanás, que es la serpiente antigua, entonces toda la autoridad que Dios le había dado al hombre, el hombre la perdió. El hombre había sido puesto sobre, aún sobre los ángeles, y al estar sobre los ángeles tenía toda autoridad, pero al caer, cae debajo, de tal manera que él pierde la autoridad y este Satanás que lo engaña, entonces toma la autoridad que Dios le había dado al hombre. De tal manera que el hombre queda por debajo de la autoridad de Satanás. Satanás, Dios le ha permitido, Dios le dijo, está bien, él te ha dado a ti la autoridad, yo te la dejo, pero tu autoridad, lo que tú puedes hacer tiene un límite, porque todo lo que hay en la creación de Dios tiene límites. Y él tenía su límite y tiene su límite. De tal manera que la maldad no puede sobrepasar el límite. Dios la tiene en esa medida de capacidad. Es la maldad de ellos que está allí y que Dios le dice, hasta aquí puede llegar y de aquí no pasará.
Entonces, lo primero que podemos entender es que la maldad del hombre llega a su justa medida. No pasará de ahí y el Señor un día le dará fin a la maldad. Luego sigue diciendo versículos 7 y 8. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo. El efa tenía una tapa de plomo que la estaba tapando. Y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Estamos hablando que el efa es la que medía capacidad. ¿Y qué es la maldad? ¿Cierto? No es el efa la maldad, sino lo que hay en el efa. Lo que hay en el efa es la maldad, no el efa en sí. No es la capacidad, es la medida de capacidad, lo que hay dentro. Dice aquí, una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Quiere decir que la maldad del hombre está dentro, pero llega un momento en que se le pone una tapa al efa, dando a entender que la maldad no puede traspasar el límite de su iniquidad. Hemos hablado que tiene una justa medida, hasta allí llega y de ahí no puede traspasar. La diferencia a la gloria de Dios. La gloria de Dios es una gloria, es tan poderosa que fluye, que traspasa, que rebosa, que sale. Una persona que comete maldad tiene un punto. En la persona que está andando en santidad, en la presencia del Señor, el Señor le llena con su Espíritu Santo, con su Ruach HaKodesh, le llena de su presencia, y la presencia de Dios hace que del hombre broten ríos de agua viva, ríos que están brotando y llenan la capacidad del hombre, la sobrepasan, de tal manera que el salmista dice, unges mi cabeza con aceite. Cuando el Señor unge tu cabeza con aceite, está diciendo, estás llenando mi vida con tu Espíritu Santo, estás llenando mi copa con tu presencia, estás llenando mi copa con tu gloria. Y cuando la gloria de Dios, mi amado hermano, se cae sobre ti, entonces esa gloria empieza a rebosar tu vida. Mi copa está rebosando, dice el salmista. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré eternamente. Es la diferencia entre la iniquidad y la santidad. La iniquidad tiene un límite, la santidad es eterna. La santidad te lleva a ti a la presencia misma de Dios nuestro Elohim. De tal manera que una persona llena de la presencia de Dios no está viviendo una vida de paz, de armonía, de gozo ilimitado. De tal manera que nosotros podemos no solamente gozarnos en la presencia del Señor, sino aún más allá, regocijarnos. Como dice el apóstol Pablo, Shaul dice, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el gozo es eterno. El gozo es eterno, mi amado hermano. La maldad no puede traspasar el límite. Y por último, vamos a hablar lo que dice aquí los últimos versículos. Escúchame esto. Dice, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Ahora bien,
Está diciendo aquí, Zacarías tiene que alzar los ojos al cielo, tiene que alzar los ojos a la presencia del Señor. Todos nosotros, los que queremos ver la gloria de Dios nuestro Elohim, la gloria del Dios Todopoderoso, debemos alzar nuestros ojos. ¿A dónde? A la presencia misma de Dios, a la presencia misma de Elohim. Alza tus ojos, y cuando tú alzas tus ojos, entonces verás la gloria de Dios. Zacarías alzó sus ojos y vio dos mujeres. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Estas dos mujeres, hay algo interesante. La Biblia me habla de dos mujeres. Me habla de dos pueblos. Y Dios mira a esos dos pueblos como su novia. Dios mira a esos dos pueblos como su esposa. Habla del pueblo de Israel como su esposa y habla de la iglesia como su esposa. No puedo decir que estas dos mujeres que aparecen allí trayendo viento en sus alas sean la iglesia y el pueblo de Israel. Pero estas dos mujeres que traen alas y viento en sus alas y traen alas como de cigüeña, toman la maldad. Puedo decir, quizás, no puedo decir sea el pueblo de Israel y el pueblo, la iglesia, porque son los pueblos santos escogidos por el Señor para llevar santidad a las naciones. Santidad a las naciones. Toman la maldad, la levantan y la llevan a Sinar. ¿Dónde está Sinar? ¿Dónde está el monte de Sinar? El monte de Sinar, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, está en Babilonia. En Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las rameras, la madre de las rameras de la tierra. Mira esto, es interesante. La Biblia cuando me habla de Babilonia, me está hablando de desobediencia. El hombre desobedeció a Dios allí en el jardín del Edén, que supuestamente, de acuerdo a las a lo que se podemos ver, estaba en Babilonia, lo que hoy se llama Irán. Número dos, Babilonia no solamente me habla de la desobediencia, sino me habla de un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra. Babilonia era uno de los pueblos más idólatras que ha habido sobre la faz de la tierra. Y me habla de un pueblo que injusto, un pueblo donde se mueve la, ¿cómo llamaríamos? Todo lo que es la maldad en sí, como era lo que sucedía en el tiempo de la Roma imperial. Que allí aparentemente había justicia, pero el pecado era abundante, de tal manera que el imperio, las orgías, el sexo indiscriminado, todo esto como lo estamos viviendo, es llevado, nos habla de tal manera que el mismo Nuevo Testamento nos muestra a Roma como la Babilonia de aquel entonces. Y sigue siendo esa Roma del tiempo de la iglesia primitiva, la Babilonia del día de hoy. Una tierra de idolatría, una tierra de donde se permiten las cosas más aborrecibles de la tierra, como es la violación de niños, el abuso de ellos, tantas cosas que aparentemente tienen cara de justicia, pero están llenas de iniquidad. Son sepulcros blanqueados, que por dentro se ven, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos. Allí, a Sinar, a Babilonia, llevaron el efa. ¿Para qué? Para construirle casa, para levantarle un lugar de adoración. La maldad, mi amado hermano, encuentra su sitio en medio de la idolatría. ¿Quieres conocer el centro de idolatría más grande del mundo? Vete a Babilonia la Grande.
a la madre de las ramedas, a aquella ciudad que está ubicada entre 7 colinas, a la Roma que está allí, que gobierna el mundo a través de su movimiento religioso. Dice la Biblia, mi amado hermano, que allí la llevaron. Si hay un centro idolátrico, si hay una persona idolátrica, si hay un pueblo idolátrico, es el pueblo que está siguiendo a la Roma actual, a la Babilonia actual, y la adoran en cualquier parte del mundo. Adoran a aquellos que los dirigen, a sus dirigentes, los adoran, los tienen como dioses, adoran las imágenes. La maldad, mi hermano amado, encuentra su sitio en medio de la idolatría. Pero un día el Señor vendrá a llevarse su iglesia, a arrebatar su pueblo, a llevarse a un pueblo comprado a precio de sangre, a un pueblo que sabe que, gloria a Dios, que el Señor, nuestro Elohim, Dios Todopoderoso, no habita en medio de imágenes hechas por mano de hombre. A un pueblo que se ha apartado de la maldad, a un pueblo que se ha alejado de la iniquidad, a un pueblo que aborrece la mentira, aborrece el latrocinio, aborrece la idolatría, aborrece las prácticas antimorales de esta cultura actual, un pueblo que se ha conservado en santidad, un pueblo que está buscando de la presencia de Dios. Por ese pueblo, mi amado hermano, viene Dios nuestro Elohim, viene el Señor. Un día, dice la palabra del Señor, el Señor volverá y arrebatará su iglesia. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo, en Hamashia, resucitarán primero. Y nosotros, los que no hayamos muerto, que estemos andando con el Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta de esta noche, como siempre me gusta preguntarla, si el Señor viniera en este momento a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar tú la eternidad? Si en este momento el Señor viniera y levantara su iglesia, ¿te irías tú con él? Si el Señor te llamara, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no estás seguro o segura de dónde vas a pasar la eternidad, te traigo una buena noticia. Una buena noticia y quizás pueda ser mala. Número 1, la buena noticia es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios nos quiere dar vida eterna y que Dios quiere que estemos eternamente con Él. Número 2, que aquellas personas que rechazan el sacrificio de Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, y deciden hacer su propia voluntad, van a pasar la eternidad en un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Hoy hay un día de salvación. Hoy es la hora de salvación. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú le entregues su vida a Él. Mañana quizás sea demasiado tarde. Quizás mañana no amanezcas porque nuestra vida no está comprada. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es la hora aceptable. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor. Pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida y que haga de ti la persona que Él quiere que tú seas. Solamente tienes que hacer una oración de fe creyendo. Con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón
que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu vida, está en tu corazón. Él te ha hecho una nueva criatura. Ahora solamente te quedan 3 cosas por hacer para comenzar. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Cuéntale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tu dolor o tus logros. Habla con Él como se habla con un amigo y ten la certeza que Él está a tu lado para escucharte y que seguramente te va a responder con toda seguridad. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a escudriñar la palabra de Dios. Yo te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento, en el libro o el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su santa palabra, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro del Evangelio sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y estás buscando un lugar donde quieras congregarte y no sabes a dónde ir, házmelo saber. Que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde estemos seguros que se predica el mensaje, el evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo y te haremos llegar esa iglesia. Por lo pronto, vamos a terminar orando por ti, para que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su mano, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Padre del cielo y de la gloria, una vez más te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, fluya, corra y sea glorificada. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Adonai Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros y no se olviden de estar orando por este ministerio. Cualquier petición de oración que tengas, también, por favor, haznosla saber. Bendiciones para todos.